Javier se encontraba en su lujosa oficina, un espacio que reflejaba su éxito inquebrantable. Las paredes estaban adornadas con diplomas, premios y trofeos que atestiguaban su ascenso en el mundo empresarial. Sin embargo, a pesar de la opulencia que lo rodeaba, su mirada era vacía, perdida en un abismo de pensamientos que lo mantenían cautivo. Se reclinó en su silla de cuero negro, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Qué he logrado realmente? Swing, se preguntó, mientras sus dedos acariciaban la superficie brillante de su escritorio. ¿Es esto lo que quería? La rutina diaria lo había atrapado en un ciclo sin fin de reuniones y decisiones financieras que, aunque lucrativas, carecían de significado. La soledad comenzó a consumirlo. Los ecos de risas y conversaciones alegres resonaban en su mente, pero eran ecos lejanos, recuerdos de un pasado que parecía cada vez más ajeno. Se levantó de su silla y se acercó a la ventana, observando la ciudad que nunca dormía. Las luces titilaban como estrellas, pero en su corazón no había brillo. ¿Cuándo fue la última vez que fui realmente feliz? Swing, murmuró para sí mismo. La respuesta se desvaneció en el aire, tan inasible como los sueños que una vez había tenido. Más tarde esa noche, Javier se encontró en una gala benéfica, un evento que prometía ser un escaparate de su estatus social. La música suave y el murmullo de la multitud adinerada lo envolvían, pero él se sentía como un extraño en su propio mundo. Con una copa de vino en la mano, intentó participar en las conversaciones superficiales que lo rodeaban, pero su mente divagaba. Recordó su juventud, un tiempo en el que las preocupaciones no eran más que sombras pasajeras. Su primer amor, Lucía, apareció en su mente como un destello de luz. ¿Dónde estará? Se preguntó, sintiendo una punzada en el pecho. «Javier, ¿estás aquí?» Swing lo interrumpió la voz de un antiguo colega. «Deberías estar disfrutando de esta velada, no perdido en tus pensamientos». Javier forzó una sonrisa y asintió. Pero su mente seguía viajando hacia el pasado. «¿Eras tan feliz entonces? ¿Por qué no puedo encontrar esa felicidad ahora?» Component placement, pensó, mientras el murmullo de la gala se volvía un eco distante. Al salir de la gala, la brisa fresca de la noche lo recibió como una caricia. Sin rumbo definido, comenzó a caminar por las calles iluminadas. Cada paso lo llevaba más lejos de la vida que había construido y más cerca de una búsqueda interna que de alguna manera sentía que necesitaba emprender. Recordó un pequeño barrio que solía visitar en su juventud, un lugar lleno de vida y autenticidad, donde cada esquina contaba una historia. «Quizás allí encuentre algo que me devuelva la chispa», se dijo a sí mismo, mientras su corazón se llenaba de una mezcla de nostalgia y esperanza. Al llegar al barrio, Javier se sintió abrumado por una oleada de recuerdos. Las calles estaban adornadas con luces de colores y el aroma del pan recién horneado llenaba el aire. Se detuvo frente a una pequeña cafetería, un lugar que había sido testigo de sus risas y sueños. La luz cálida del interior lo invitaba a entrar. «Quizás es hora de reconectar con lo que realmente importa», pensó. Mientras empujaba la puerta y el tintineo de la campanita lo recibió con un eco familiar. El ambiente dentro de la cafetería era acogedor, con mesas de madera y una decoración sencilla que emanaba calidez. Javier se sentó en una esquina, observando a la gente disfrutar de su café y compartir historias. En un rincón, un grupo de amigos reía a carcajadas, y en otro, una madre le leía un cuento a su hijo. Algo en esa simplicidad lo tocó profundamente. Se dio cuenta de que había estado persiguiendo un ideal de éxito que, en última instancia, lo había dejado vacío. Mientras miraba a su alrededor, una risa familiar resonó a través del espacio. Javier se dio la vuelta y su corazón se detuvo. Allí estaba Lucía,
con una sonrisa que iluminaba su rostro. Su presencia lo llevó de regreso a una época más sencilla, a momentos que había creído olvidados. El tiempo pareció congelarse, y en ese instante, Javier comprendió que a pesar de su fortuna, había algo que realmente anhelaba encontrar: la conexión que había perdido. El sonido de la campanita de la puerta de la pequeña cafetería resonó mientras Javier cruzaba el umbral. Un olor a café recién hecho y pan tostado lo envolvió como una cálida manta en un día frío. La decoración del lugar era sencilla, con mesas de madera rústica y sillas desiguales, pero había algo en la atmósfera que lo hizo sentir más vivo que en cualquier momento de su vida de lujo. Las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro de la comunidad, y una pizarra anunciaba las especialidades del día con una caligrafía alegre. Mientras se acercaba al mostrador, Javier notó a los clientes que charlaban animadamente, disfrutando de un ambiente que parecía ajeno a su mundo de trajes caros y reuniones interminables. Se sentó en una mesa en la esquina, la luz del sol filtrándose a través de la ventana, y pidió un café. El barista, un joven de sonrisa fácil, le sirvió con entusiasmo. «¿Primera vez aquí, señor?», preguntó el barista, mientras Javier tomaba el primer sorbo de su bebida. «Sí, algo así», respondió, sintiendo que las palabras apenas salían de su boca. El café era excelente, mucho mejor que el que servían en las galas a las que estaba acostumbrado. Mientras disfrutaba de su bebida, Javier se dejó llevar por el murmullo de las conversaciones a su alrededor. De repente, una risa familiar le hizo detenerse. Alzó la vista y, en el fondo de la cafetería, la vio. Lucía, con su cabello largo y su risa contagiosa, estaba detrás del mostrador, sirviendo un café a una anciana que la miraba con cariño. Sus corazones parecieron sincronizarse en ese instante, como si el tiempo se detuviera. La miró fijamente, sin poder creer que después de tantos años estaba ahí, a solo unos pasos de distancia. Lucía alzó la vista y sus miradas se encontraron. La sorpresa y la incredulidad fueron evidentes en sus ojos. «Javier», murmuró, como si su nombre fuera un eco perdido en el tiempo. «Lucía», respondió él, levantándose de su asiento, sintiendo que cada paso hacia ella era un viaje a su pasado. Los recuerdos inundaron su mente. Risas compartidas, promesas susurradas, un amor que había sido puro y sincero. Pero también llegaron las sombras de la separación, de las decisiones que los habían llevado a caminos distintos. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lucía, su voz mezclando sorpresa y un ligero tono defensivo. «Solo necesitaba un cambio de aires», respondió Javier, sin saber si debía confesarle que su corazón latía más rápido en su presencia. «No esperaba encontrarte». «Y yo no esperaba verte», dijo ella, cruzando los brazos, como si intentara protegerse de un recuerdo que le habría hecho vulnerable. «Esto es diferente». «Sí, lo es». Javier se sintió un poco perdido en la conversación, como si las palabras que solían fluir entre ellos ahora estuvieran atrapadas en un abismo de tiempo y distancia. «He estado pensando en los viejos tiempos, en cómo nos perdimos». El silencio se instaló entre ellos, pesado y lleno de significados no expresados. Lucía bajó la mirada, mientras una sombra de tristeza cruzaba su rostro. «La vida sigue, Javier. Cada uno ha tomado su propio camino». «Lo sé», admitió él, sintiendo el peso de la culpa por las decisiones que había tomado en su vida. «Pero quiero entender. Quiero saber cómo has estado». «¿De verdad?». Lucía lo miró, su incredulidad palpable. «¿O solo estás aquí porque te has cansado de todo lo que te rodea? Porque sinceramente no estoy dispuesta a ser un refugio temporal».
No, no es eso. Javier apretó los labios, deseando que sus palabras fueran suficientes para deshacer la muralla que se había erigido entre ellos. He tenido mucho tiempo para pensar y me he dado cuenta de que todas esas riquezas no significan nada sin alguien con quien compartirlas. Lucía lo miró fijamente. Su expresión era una mezcla de sorpresa y escepticismo. No estoy segura de que eso sea suficiente. Las cosas han cambiado, Javier. Yo he cambiado. ¿Y si te dijera que yo también he cambiado?, insistió él, su voz llena de anhelo. Que estoy aquí porque quiero intentar de nuevo. Quiero saber de ti, de tu vida. Es complicado, respondió Lucía. Su mirada se desvió hacia la ventana como si buscara respuestas en el mundo exterior. No puedo simplemente olvidar lo que pasó. No te pido que lo olvides, solo que me des la oportunidad de demostrar que puedo ser diferente. La sinceridad en su voz resonó en el aire como un eco de promesas pasadas. No quiero que nuestra historia termine aquí. ¿Y qué quieres que hagamos? Lucía finalmente lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y desconfianza. Podemos empezar con un café, sugirió Javier, intentando romper la tensión que envolvía el ambiente. Sin expectativas, solo dos viejos amigos poniéndose al día. Está bien, concedió Lucía, aunque su tono aún mostraba reticencia. Pero no prometo que sea fácil. Lo que importa es que lo intentemos, respondió Javier con una sonrisa que, esperanzadamente, buscaba iluminar el camino hacia un futuro que ambos habían anhelado. Javier se acomodó en una de las mesas de la cafetería. El ambiente era acogedor, lleno de risas y murmullos que traían consigo un aire de familiaridad. La luz suave que entraba por las ventanas iluminaba el rostro de Lucía, quien se movía con gracia entre las mesas, sirviendo café y compartiendo sonrisas. A pesar de la tensión inicial, Javier sentía que había una chispa en el aire, una conexión que no se había extinguido del todo. ¿Recuerdas aquella vez que intentamos hacer café en tu casa?, comenzó Javier, con una sonrisa nostálgica. Terminamos haciendo un desastre, pero el café estaba delicioso. Lucía lo miró con una mezcla de sorpresa y diversión. Sí, y tu madre estuvo a punto de matarnos por ensuciar la cocina. No sé cómo lo hicimos, pero logramos que ella nos dejara hacer eso otra vez, respondió, riendo suavemente. Siempre he pensado que esos momentos eran los mejores, Javier continuó, sintiéndose más relajado. Eran simples, pero llenos de alegría. ¿Qué pasó con nosotros, Lucía? Pasaron muchas cosas, Javier. Ella respondió. Su tono se tornó más serio. Tú decidiste seguir un camino diferente. No quiero decir que esté mal, pero... Su voz se apagó, y Javier pudo ver la lucha interna en sus ojos. Lo sé, dijo él, sintiendo una punzada de culpa. Me dejé llevar por el éxito, por la ambición. Pero en el fondo, siempre he sentido que algo falta. Y ahora, aquí estoy, tratando de reconectar con lo que realmente importa. Lucía lo observó. Su expresividad revelaba que estaba procesando sus palabras. He luchado por mantener la cafetería a flote, Javier. No ha sido fácil, pero cada día me recuerda por qué lo hago. Por la comunidad, por la gente que viene aquí a encontrar un refugio. Eso es admirable, dijo Javier, sintiéndose avergonzado por su propia vida superficial. Yo he tenido todo el dinero del mundo, pero nunca me he sentido realmente completo. A veces me pregunto si todo lo que he logrado vale la pena. Lucía lo miró fijamente, buscando sinceridad en su mirada. ¿Y qué es lo que realmente quieres, Javier? Quiero volver a sentirme vivo. Quiero volver a tener esas pequeñas cosas que parecían no importar, pero que en realidad son las más significativas, como una buena conversación en una cafetería, confesó,
con un tono de vulnerabilidad que no había mostrado en años. Ella se quedó en silencio, asintiendo lentamente. Entiendo. Pero tener éxito no siempre significa tener dinero, ¿verdad? A veces se trata de las conexiones que hacemos con las personas, de cómo impactamos sus vidas. Exactamente. Javier respondió, sintiendo que cada palabra de Lucía resonaba en su interior. He pasado tanto tiempo persiguiendo el éxito que he olvidado lo que significa realmente vivir. A medida que la conversación continuaba, Lucía reveló más sobre su vida. He tenido que aprender a ser fuerte. Hay días en que la cafetería apenas logra cubrir gastos, pero no puedo rendirme. Este lugar es mi vida, es donde encuentro mi propósito. ¿Y cómo puedo ayudarte?, preguntó Javier, sintiéndose impulsado a hacer algo significativo. Solo sigue viniendo, Javier. Tu presencia aquí es un recordatorio de que hay más en la vida que lo material. A veces lo único que necesitamos es un amigo, sugirió Lucía, su voz suave pero firme. Eso haré, afirmó Javier, sintiéndose renovado. Te prometo que estaré aquí, no solo como un cliente, sino como alguien que quiere ser parte de esta comunidad. Mientras se miraban a los ojos, una sensación de esperanza llenó el aire. Javier entendió que había comenzado a desenterrar lo que realmente importaba. La conexión que una vez compartieron estaba resurgiendo, y aunque había un largo camino por recorrer, estaba dispuesto a emprenderlo junto a Lucía. Javier, con el corazón latiendo desbocado, se sentó en una mesa de la pequeña cafetería, el lugar que había comenzado a redescubrir desde su encuentro con Lucía. La calidez del ambiente contrastaba con el frío de su vida anterior, y se sentía cada vez más atraído por la sencillez de ese mundo que había olvidado. Sin embargo, la frustración lo invadía al pensar en la cena elegante que había planeado para ella, un gesto que, en su mente, era un intento sincero de acercarse. ¿Por qué no quiere salir de aquí?, Drenia murmuró para sí mismo, mirando a su alrededor mientras el aroma del café recién hecho colmaba el aire. Era un lugar donde las risas eran la música de fondo y las mesas estaban llenas de gente disfrutando de la compañía, pero su mente estaba ocupada en una sola persona, Lucía, que se movía entre las mesas, sirviendo y sonriendo a los clientes. Cuando Lucía se acercó, Javier no pudo evitar sonreír. Lucía, realmente pensé que te gustaría. Es un restaurante maravilloso, la comida es exquisita, dijo, intentando ocultar su decepción. Javier, agradezco la invitación, de verdad, pero este lugar es mi hogar. Aquí me siento cómoda, aquí soy feliz, respondió ella con una sinceridad que lo sorprendió. Sus ojos brillaban con una luz que Javier había olvidado, una luz que iluminaba su vida de una manera que el lujo nunca había podido hacer. Pero, ¿no te gustaría algo diferente? A veces, salir de nuestra zona de confort puede ser liberador, insistió Javier, sintiendo que cada palabra que decía podía alejarla aún más. Lucía lo miró fijamente, y en sus ojos había una mezcla de determinación y tristeza. No se trata de la comida o del lugar, se trata de lo que realmente importa. Y este lugar, por pequeño que sea, es lo que he construido. Aquí tengo un propósito. Javier sintió que el peso de sus palabras lo golpeaba. ¿Qué sabía él de construir algo significativo? En ese momento se dio cuenta de que su mundo de lujos y riquezas no tenía la misma validez que la vida que Lucía había elegido. ¿Y cómo te va con eso? ¿Realmente estás bien aquí?, Drenia preguntó con un tono que reflejaba su preocupación. Es complicado, Javier, dijo Lucía bajando la mirada. La cafetería ha tenido sus altibajos. Estoy luchando para mantenerla a flote y ayudar a la comunidad, pero a veces siento que no es suficiente. El corazón de Javier se apretó. ¿Puedo ayudar? Quiero decir, tengo recursos.
modernizar el lugar, hacer cambios que lo atraigan más clientes. La idea brotó de su mente, pero estaba segura de que no sería bien recibida. Lucía lo miró con desconfianza. «Y eso no sería más que una forma de comprarme, Javier. No necesito caridad, ni tu dinero. Lo que quiero es que la cafetería siga siendo un refugio, no un negocio que pierda su esencia». El silencio se instaló entre ellos, tenso y pesado. Javier sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Era eso lo que pensaba de él? ¿Que solo quería comprar su amor? No es eso lo que quiero. Lucía, quiero ayudarte porque me importa, no porque busque algo a cambio, argumentó, sintiéndose frustrado. Lo sé, pero las intenciones no siempre son claras, Javier. No quiero que pienses que estoy aprovechándome de ti, replicó ella, con la voz firme pero llena de una vulnerabilidad que lo conmovió. Las palabras de Lucía resonaban en su mente. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había estado verdaderamente presente en la vida de alguien? Javier comprendía que, aunque deseaba ayudar, debía acercarse a Lucía con cautela, respetando su lucha y su orgullo. «Prometo que no quiero cambiar lo que has creado. Solo quiero apoyarte», dijo finalmente, con un tono más suave. «Si me dejas, podríamos encontrar una manera de hacerlo juntos». Lucía lo miró, y por un breve instante, Javier vio una chispa de esperanza en sus ojos. «Está bien, Javier. Si realmente quieres ayudar, te aceptaré en mi mundo, pero lo harás a mi manera, ¿de acuerdo? Sin lujos, sin imposiciones». «Por supuesto», respondió Javier, sintiéndose aliviado y emocionado a la vez. «Comencemos desde aquí, desde lo que realmente importa». Ambos sonrieron, y por primera vez, Javier sintió que había dado un paso hacia adelante en su vida, no solo hacia Lucía, sino hacia un propósito que había estado perdido durante tanto tiempo. A pesar de las dudas que seguían rondando por la mente de Lucía, Javier no se dio por vencido. Desde su llegada a la cafetería, había decidido que no solo quería ayudarla, sino que también quería aprender de la vida que ella había construido con tanto esfuerzo. Cada mañana se presentaba en el local con la intención de servir, barrer el suelo y, sobre todo, escuchar a los clientes que llegaban, aquellos que habían hecho de la cafetería un punto de encuentro en el barrio. Una mañana, mientras preparaba café, Javier notó a Lucía con un ceño fruncido, revisando unas cuentas. Se acercó con curiosidad, dejando de lado la jarra que sostenía. «¿Todo bien, Lucía?», preguntó, su voz llena de preocupación. Ella levantó la vista, sorprendida por su interés genuino. «No es nada que no pueda manejar», respondió, aunque su tono no parecía reflejar confianza. «¿Seguro?», insistió Javier. «Sabes que estoy aquí para ayudarte». Lucía suspiró y dejó el papel a un lado. Miró a Javier a los ojos y por primera vez él pudo ver la carga que llevaba. «Es solo que las cosas están más difíciles de lo que aparentan. Este mes, las ventas han bajado y...». Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «No sé si podré mantener la cafetería a flote». Javier sintió un nudo en el estómago. Recordó la vida que había llevado, en la que las preocupaciones eran solo números en una pantalla. No podía imaginar el peso que debía sentir Lucía. «¿Y si hacemos algo?», sugirió Javier, entusiasmado. «Podemos organizar un evento, algo que atraiga a más gente. Tal vez una noche de micrófono abierto, donde los artistas locales puedan venir a mostrar su talento». Lucía frunció el ceño, dudando de la idea. «No estoy segura de que eso funcione. La gente viene aquí por el café, no por espectáculos». «Pero eso es lo que quiero demostrarte», insistió Javier. «La comunidad puede unirse. La gente quiere un lugar donde sentirse parte de algo, y esta cafetería puede serlo».
Un silencio se instaló entre ellos, mientras Lucía contemplaba la propuesta. Finalmente, asintió lentamente. «Está bien, probemos, pero solo si estás dispuesto a involucrarte en cada detalle». Javier sonrió, sintiendo una chispa de esperanza. Pasaron los días preparando el evento, y cada momento compartido entre ellos hacía que la tensión del pasado se desvaneciera poco a poco. Una tarde, mientras organizaban las sillas y hacían pruebas de sonido, Lucía se volvió hacia él con una expresión seria. «Javier, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo, su voz más grave de lo habitual. Él la miró, sintiendo que el aire se volvía denso. «Claro, dime». «¿Sobre por qué nos separamos?», empezó Lucía, su mirada fija en el suelo. «Fue una decisión impulsiva de tu parte, y eso me dolió. Te fuiste sin mirar atrás, como si no importara lo que habíamos construido juntos». Javier sintió que el peso de la culpa lo aplastaba. Recordaba aquel día como si fuera ayer. La discusión, las palabras hirientes y, sobre todo, la sensación de haber perdido algo invaluable. «Lo sé, Lucía. Me arrepiento de eso más que de nada en este mundo. Creí que el dinero y el éxito eran lo que necesitaba, y no entendí que lo que realmente importaba era lo que teníamos tú y yo». Ella lo miró a los ojos, buscando sinceridad en su expresión. «No es fácil olvidar, Javier, pero he visto un cambio en ti, como si realmente quisieras ser parte de esto, de nuestra comunidad. Porque lo quiero. He estado buscando un propósito y creo que lo he encontrado, aquí, contigo», confesó Javier, su voz temblando ligeramente. Lucía sonrió, un gesto tímido pero lleno de calidez. A medida que los días pasaban, la conexión entre ellos se fortalecía. Hablaron de sueños, de la vida que habían querido construir y de las decisiones que los habían llevado por caminos diferentes. Javier se dio cuenta de que, a través del trabajo en la cafetería, no solo estaba ayudando a Lucía, sino que también estaba reconstruyendo su vida. A veces pienso que la verdadera riqueza se mide en las conexiones que hacemos, no en los números en una cuenta bancaria, dijo Javier un día, mientras organizaban las tazas en la estantería. Lucía lo miró con curiosidad. «¿Y tú crees que has encontrado esa riqueza?» «Sí», respondió Javier sintiéndose más seguro. «Cada risa, cada historia compartida aquí, me recuerda que hay algo más grande que el dinero. Hay amor, amistad y comunidad, y eso es lo que quiero construir contigo». Lucía sonrió, y por un momento, el pasado se sintió más ligero. La cafetería se estaba convirtiendo en un lugar donde ambos podían sanar, donde la historia de su amor perdurado podría florecer de nuevo. La pequeña cafetería, que antes parecía un refugio, se convertía ahora en el escenario de un conflicto inesperado. Javier, sentado en una mesa en la esquina, miraba a Lucía con preocupación mientras ella hablaba con una de las empleadas. Los rumores de un antiguo socio, Ricardo, que había comenzado a hacer movimientos sospechosos, habían llegado a sus oídos. Javier sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras alguien intentaba sabotear el esfuerzo de Lucía por mantener a flote su negocio. «Lucía, tenemos que hablar», dijo Javier, interrumpiendo su conversación. Lucía lo miró con sorpresa, pero asintió, llevando a Javier a una mesa apartada. «¿Qué pasa, Javier?», preguntó ella, con una mezcla de curiosidad y ansiedad en su voz. «He escuchado cosas sobre Ricardo», comenzó Javier, su voz firme pero baja. «Está intentando hacer que la cafetería se vea mal ante los inversionistas. Quiere que fracase, y no solo porque no le gusta que esté aquí, sino porque teme perder su influencia». Lucía se cruzó de brazos, su expresión cambiando a una mezcla de desconfianza y determinación. «¿Y qué quieres que hagamos?
No podemos simplemente enfrentarlo. Él tiene poder, contactos. Sí, pero también tenemos la comunidad, insistió Javier, sintiéndose más seguro a medida que hablaba. Si nos unimos podemos demostrar que esto es más que un negocio. Es un lugar de encuentro, un hogar para muchos. No podemos dejar que él lo destruya. Un destello de esperanza iluminó los ojos de Lucía. Tienes razón, pero necesitaré tu ayuda. No puedo hacerlo sola. Necesitamos reunir a la comunidad. Lo haremos juntos, le aseguró Javier, sintiendo que cada palabra fortalecía su conexión. Vamos a organizar una reunión. Invitar a todos los que creen en lo que hemos construido aquí. Los días siguientes fueron una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Javier y Lucía trabajaron codo a codo, contactando a vecinos, amigos y clientes habituales de la cafetería. La comunidad respondió positivamente y el día de la reunión el pequeño local estaba repleto de caras conocidas. Gracias a todos por venir, comenzó Lucía, su voz temblando ligeramente, pero llena de determinación. Hoy estamos aquí no solo para defender esta cafetería, sino para proteger lo que representa una comunidad unida, un lugar donde todos son bienvenidos. Javier se unió a ella en el escenario improvisado, sintiendo el latido colectivo de la multitud. Ricardo está intentando socavar nuestro esfuerzo, pero no podemos dejar que una sola persona defina quiénes somos. Juntos somos más fuertes. Las palabras resonaron en el aire, y el murmullos de apoyo comenzaron a brotar entre los asistentes. Uno a uno, los clientes compartieron sus historias, cómo la cafetería había sido un refugio en momentos difíciles, un lugar para celebrar, llorar y reír. La conexión entre ellos se hizo palpable, y Javier sintió que esa era la verdadera riqueza que había estado buscando toda su vida. Finalmente, la reunión llegó a su clímax. Con el apoyo de todos, decidieron tomar acción. Javier se comprometió a ayudar a Lucía a modernizar la cafetería sin perder su esencia, y juntos trazaron un plan para enfrentar a Ricardo. «Vamos a llevar esto a la justicia», dijo Javier, mirando a Lucía con admiración. «No solo por nosotros, sino por todos los que creen en lo que hemos creado». Lucía sonrió, una mezcla de gratitud y amor brillando en sus ojos. «Gracias, Javier. Nunca pensé que volverías a mi vida de esta manera. Me has mostrado que hay más en la vida que solo dinero». Con el apoyo de la comunidad, Javier y Lucía se prepararon para dar el siguiente paso. Ricardo, al verse acorralado, no tuvo más remedio que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. La justicia prevaleció, y con su salida, la cafetería pudo comenzar un nuevo capítulo. Un mes después, Javier y Lucía se encontraban en la misma mesa de la cafetería, ahora decorada con nuevas plantas y carteles que celebraban su comunidad. «¿Te imaginas abrir una segunda sucursal?», preguntó Javier, su mirada llena de entusiasmo. «Me encantaría», respondió Lucía, su voz llena de emoción. «Podemos llevar este lugar a más personas, mostrarles lo que significa ser parte de algo más grande». Mientras se miraban a los ojos, Javier comprendió que había encontrado la verdadera riqueza. El amor de Lucía, la conexión con la comunidad y un propósito que iluminaba su vida. En ese instante, supo que el éxito no se medía en dinero, sino en las relaciones que cultivaba y en el impacto que dejaba en el mundo.